Y el último de que voy a hablar en esta posición más de volantes es Mastantuono, la joven promesa argentina que debutó en River y rápidamente captó la atención del Madrid, que se lo llevó en una transferencia récord para el fútbol argentino, pero que a día de hoy no transita sus mejores meses en la Casa Blanca, y con todo el escándalo mediático de haber perdido la final de la Supercopa de España contra el Barcelona y quedar afuera de la Copa del Rey contra un equipo de segunda división, ha desembocado en el despido de Xabi Alonso, un técnico que había confiado en él en un principio y le había dado varios minutos, incluso de titular en el arranque de la temporada. Pero también hay que entender la realidad de un jugador que es muy joven, se está adaptando a un equipo que es llamado a ser el campeón de absolutamente todo todas las temporadas. Y es en el medio de todo este caos donde su lugar en la selección también se pone en duda, porque con el nivel que tiene actualmente y los pocos minutos que viene teniendo Mastantuono, no siento que se le asegure su inclusión en la lista de convocados. Con la selección debutó en junio del 2025 y ha jugado 3 partidos, y veremos si en lo que queda de tiempo hasta la lista final puede subir su nivel y lograr meterse por la ventana al Mundial.